Bueno, vamos a continuar entonces con este tema, capítulo 26 del libro, unidad 6 del programa analítico. Y tenemos que ver ahora instrumentos de medida. Y vamos a estudiar, ya que sabemos cómo estudiar los circuitos eléctricos, vamos ahora a ver cuál es la estructura elemental, el funcionamiento elemental de los instrumentos de medida que me van a servir para, bueno, justamente conocer los valores de las variables eléctricas con las cuales nosotros estudiamos y hacemos cálculos referidos a sistemas eléctricos. Antes que nada vamos a hacer una aclaración. Solamente vamos a estudiar, debido al nivel elemental que tiene este curso, instrumentos de medición analógicos. Es decir, la información del valor de la variable que vamos a medir viene en formato analógico, no digital. Y la segunda aclaración que hay que hacer es que los instrumentos de medida que vamos a estudiar, debido a su simplicidad, son los electromecánicos. Es decir, hay una combinación de partes y de circuitos eléctricos y que funcionan con electricidad y partes mecánicas que conforman el instrumento de medida. Todos estos instrumentos de medida se basan en un dispositivo elemental, es decir, están desarrollados, están fabricados alrededor de un dispositivo elemental que se llama galvanómetro de Dasorban. Acá lo tenemos. Galvanómetro de Dasorban, ¿sí? Nosotros podemos ver un esquema elemental, digamos, de este dispositivo acá, en este dibujo. Básicamente consta de un imán permanente, acá tenemos las masas polares. En el espacio intermedio, en el espacio que queda libre entre esas masas polares, es decir, sumergido en ese campo magnético, hay un cilindro de un material especial. Más adelante nosotros vamos a estudiar las características de estos materiales. Es un material ferromagnético, muy pesado, alrededor del cual puede girar libremente una bobina hecha de alambre conductor. Generalmente es un alambre muy fino, muy delgado. Esto es una bobina muy liviana. Y adosado junto a la bobina hay una aguja. Bueno, además hay otras características constructivas muy particulares, pero demasiado técnicas, no importa demasiado en este momento, digamos eso. Tampoco es objeto de este curso hacer una descripción detallada. Básicamente lo que vamos a decir es que de la característica fundamental de este instrumento es que la magnitud básica que mide, es decir, el desplazamiento, el funcionamiento de este dispositivo, se basa en la corriente eléctrica, es decir, es la corriente eléctrica la que pone en funcionamiento todo eso. Por lo tanto, el instrumento natural, el instrumento básico, este galvanómetro, es por excelencia un medidor de corriente eléctrica. Básicamente, nosotros ya más adelante, cuando veamos magnetismo, vamos a estudiar en detalle el principio de funcionamiento, pero ahora solamente basta decir que la corriente que nosotros vamos a medir circula por esta bobina, por este enrollamiento de alambre. Repito, el tema bobinas lo vamos a estudiar en campo magnético. Interactúa con el campo magnético que crean estas masas polares y eso produce el desplazamiento de este marquito, y como es solidario a una aguja, el desplazamiento también mueve la aguja y esta aguja marca sobre una escala convenientemente graduada el valor de la magnitud física a medir, en este caso, corriente eléctrica. Bien, entonces ya tenemos un instrumento de medida. Este instrumento de medida básico elemental
mide corriente eléctrica, porque su desplazamiento, el movimiento de todo el aparato y el desplazamiento de la aguja es directamente proporcional a la corriente eléctrica. El problema que tenemos es que para darle características constructivas adecuadas, el marquito, por ejemplo, entre otras cosas, tiene que ser muy liviano, justamente para que con poca corriente pueda deflectar, pueda moverse. Y bueno, y otras características constructivas más que no viene al caso. Este instrumento de medida solamente puede medir corrientes eléctricas pequeñas. Generalmente está en el orden del miliamper o algunas decenas de miliamper. Eso desde el punto de vista, digamos, práctico, es una corriente demasiado pequeña y esto en realidad no presta demasiada utilidad. Entonces, la idea fundamental en los instrumentos de medida es, aprovechando este dispositivo que nos ofrece un mecanismo para poder medir la corriente, modificarlo de manera tal que permita medir intensidades de corriente mayores que uno puede encontrar, digamos, en el ámbito de la tecnología. Y entonces aparece el amperímetro. El amperímetro, como su nombre lo indica, es un instrumento que va a medir intensidad de corriente, va a medir amper. Acá tenemos una idea básica de cómo se construye un instrumento de este tipo. Esto que está acá está representando al galvanómetro que acabamos de describir muy rápidamente. De hecho, este instrumento de medida galvanómetro, me olvidé de mencionar, también se llama instrumento de imán fijo y bobina móvil, por las características de construcción que tiene. Bueno, entonces, a partir de este galvanómetro, lo que se hace es, digamos, el principio de funcionamiento elemental haría que el instrumento de medida reciba la corriente que nosotros queremos medir y pase a través del bobinado en su interacción con el campo magnético digamos, del instrumento, interactúe, haga girar el marquito, haga girar la aguja y marque un determinado valor sobre la escala. Antes de pasar a la descripción del amperímetro comercial, digamos de que el amperímetro es un instrumento de medida que necesita ser conectado en serie con el circuito, ¿sí? Esto lo habíamos visto en la clase pasada, cuando vimos un esquema circuital. Permítanme volver para atrás un segundito. En un problema creo que lo teníamos. Déjenme ver. A ver si lo puedo encontrar más adelante. Acá está, acá lo tenemos. Fíjense ustedes, este es el amperímetro. La conexión de este instrumento de medida para poder medir la corriente en un circuito exige que se inserte en el circuito. Es decir, la corriente a medir tiene que pasar a través de este instrumento de medida. Entonces, para poder insertarlo en el circuito, yo tengo que abrir el circuito, es decir, cortar el cable y unir los cables a ambos extremos del instrumento de medida para que la corriente pase a través de él. Pase a través de él, excite la bobina y se produzca toda la serie de eventos que permiten hacer la medición. Entonces, el problema es que si la corriente en el circuito es muy grande, al pasar más de la que puede soportar el instrumento natural, digamos, el galvanómetro, cuando pasa por estos cables, lo termina destruyendo. Entonces, el amperímetro, que nos va a permitir medir corrientes más grandes que la corriente natural, es decir, del orden del miliamper, se va a construir de esta manera. Acá tenemos el galvanómetro, es decir, el instrumento natural, que puede medir muy poca corriente, y acá colocamos una resistencia de deriva o resistencia shunt.
la idea es la siguiente. Si esta corriente de acá, la corriente I que circula por el circuito, es mayor que la máxima corriente que puede soportar el galvanómetro, entonces nosotros podríamos calcular un valor de resistencia de manera tal que cuando por acá pase la corriente que se quiere medir, por acá, por este camino, acá hay un nudo eléctrico, por este camino se derive la corriente máxima que puede soportar el instrumento y por acá se deriva el resto. De manera tal que por el instrumento de medida nunca va a pasar la máxima, es decir, una corriente mayor que la máxima que puede soportar el instrumento, y entonces el instrumento siempre va a estar protegido. ¿Sí? Bueno, muy bien. Entonces, el circuito elemental vendría siendo este de acá, del amperímetro. Entonces, la idea básica para poder calcular esta resistencia es saber cuánto es la corriente que va a pasar por acá. Si nosotros quisiéramos preparar o fabricar un instrumento que como máximo mida 1 ampere, entonces esa resistencia de deriva, esa resistencia shunt, la tenemos que calcular de manera tal que si este instrumento, el galvanómetro, como máximo puede medir 1 miliampere, cuando por acá esté entrando al instrumento 1 ampere, por esta rama y a través del instrumento pase 1 miliampere y el resto se derive por la resistencia shunt. Entonces así, cuando por acá pase 1 ampere, el instrumento va a indicar que hay una máxima corriente pasando, la aguja va a deflectar a fondo de escala, como se denomina comúnmente, pero siempre va a estar protegido, nunca va a pasar más de la máxima corriente. Entonces, con eso en mente, podemos hacer lo siguiente. Si llamamos IFC a la máxima corriente que el instrumento puede soportar y RC a la resistencia propia del instrumento, esta vez el concepto básico de resistencia lo hemos venido discutiendo en las clases anteriores, es la resistencia que ofrece toda la estructura, todos los elementos que conforman el instrumento de medida, en este caso sería el galvanómetro, al paso de la corriente. Y acá tenemos varios elementos que ofrecen resistencia, sobre todo y fundamentalmente la resistencia eléctrica del alambre que conforma este marquito. Entonces, eso es RC. Es la resistencia interna propia del galvanómetro. Entonces, la idea es que cuando por acá esté pasando la máxima corriente que circula en el circuito, por acá se derive solamente la IFC, que es la máxima corriente que soporta el instrumento natural, el galvanómetro. Fíjense ustedes que este instrumento queda en paralelo con la resistencia shunt. Entonces, ¿qué decimos? Que el producto de la máxima corriente que soporta el galvanómetro por la resistencia interna del galvanómetro, es decir, la diferencia de potencial entre los bornes de conexión del instrumento, el borne A y el borne B, tiene que ser exactamente igual a la caída de tensión que se produce en esta resistencia shunt, que es el producto del valor óhmico de la resistencia por la corriente que pasa a través de él. ¿Qué corriente pasa a través de él? Y la diferencia entre la máxima corriente, acá lo tenemos, la corriente total que va a entrar en el instrumento, que le llama el libro I sub A, menos la corriente que pasa por el galvanómetro, que es esta diferencia de acá. Esa es la corriente que pasa por la resistencia shunt. Esta diferencia de potencial entre el punto A y el punto B, entre los bornes de conexión del instrumento, es la caída de tensión que se produce en esta resistencia, igual, por estar en paralelo, a la caída de tensión que se produce en la resistencia shunt. Muy bien, perfecto. Entonces, esta formulita es la formulita básica que me describe el comportamiento del amperímetro. Acá la idea es poder calcular el valor de la resistencia shunt que se necesita conectar, la resistencia de deriva que se necesita conectar en el instrumento para que éste esté protegido, para una cierta corriente máxima que va a entrar al instrumento y en función de estos dos parámetros que están acá. Estos dos parámetros que están acá son características propias del galvanómetro. La máxima corriente que puede soportar el galvanómetro y la resistencia interna del galvanómetro. Esos son datos de construcción, características constructivas
que las tiene que dar el fabricante. Bueno, muy bien. Acá entonces tenemos un pequeño problemita, ejemplos numéricos, que me permiten diseñar un amperímetro. Entonces, fíjense, ¿cuál será la resistencia Joule que se requiere conectar a un instrumento de medida cuyas características constructivas son máxima corriente que puede soportar el instrumento 1 miliampere, resistencia interna del instrumento del galvanómetro 20 ohms. ¿Y qué es lo que se quiere? Se quiere que el instrumento como máximo llegue a medir 50 miliamperes. Evidentemente, con este valor máximo de corriente, esto no podemos permitir que estos 50 miliamperes ataquen directamente al galvanómetro porque lo quemaría. Entonces, no hay mucho que hacer. Directamente vamos y reemplazamos en la fórmula. Es decir, en esta fórmula de acá, despejamos la resistencia que queremos calcular, que es la resistencia de deriva. Va a ser igual al producto de la máxima corriente que soporta el galvanómetro por la resistencia interna del galvanómetro, dividido la diferencia de corriente, donde vuelvo a insistir, I sub A es la máxima corriente que entra al instrumento o que quiere medir el instrumento, y IFC, bueno, es la misma corriente que habíamos definido antes. Todos valores, digamos, que se conocen o deben ser conocidos porque evidentemente necesitamos estos datos, y entonces así sale el cálculo de la resistencia Joule que debemos colocar en paralelo con el galvanómetro para que éste funcione como amperímetro para un valor de corriente mayor que el que pueda soportar el galvanómetro solo, digamos. Es muy importante esto que está aquí, saber cuál es la resistencia equivalente que va a quedar conectada en el circuito cuando nosotros insertemos el amperímetro. Porque una cosa interesante es la siguiente. El circuito eléctrico, vuelvo al circuito que había utilizado. Supónganse que estemos hablando de este circuito. Ya vamos a hablar en detalle qué queremos significar porque hay dos dibujos distintos. Pero observemos esto. Acá tenemos un amperímetro que la idea del amperímetro es medir la corriente que pase por la resistencia. Y uno dice, bueno, está bien, fenómeno. Ahora, lo que hay que tener en cuenta es que para que este instrumento de medida, cuando yo lo inserte en el circuito, me mida el verdadero valor de la corriente que está pasando por la resistencia propia del instrumento de medida del amperímetro tendría que ser 0. Eso es la característica fundamental de un amperímetro ideal. Pero evidentemente el amperímetro ideal no existe. Porque ya habíamos visto, el amperímetro se basa en una serie de elementos que, entre otras cosas, presenta una cierta resistencia a la corriente que pasa a través de él, que es justamente la corriente que nosotros queremos medir. Y si encima el amperímetro tiene una circuitería compleja como esta, entonces cuando yo lo inserto en el circuito para poder medir la corriente, además estoy insertando una resistencia extra. Y eso hace modificar la corriente que está pasando por la resistencia R. Entonces, ¿cuánto es la resistencia que queda conectada al circuito, que queda agregada al circuito como consecuencia de meter el instrumento de medida, el amperímetro? Esta de acá, en este caso del ejemplo. Esto es una resistencia, el equivalente que hay entre la resistencia A y B es el paralelo entre la resistencia interna del instrumento y la resistencia Joule que hemos agregado para que el instrumento pueda medir 50 miliamperes en lugar del 1 miliamper que mediría el galvanómetro solo. Acá tienen el valor, 0,4 ohm. Evidentemente es una resistencia pequeña y esto es una característica de los amperímetros. Todos los amperímetros presentan una resistencia muy baja. Lo ideal sería 0. No se puede contemplar el ideal, no se puede llegar al ideal, pero una resistencia pequeña siempre es la que introduce el amperímetro como consecuencia de su conexión en el circuito de medida y entonces modifica los valores originales, ¿no? Bueno, acá tienen un pequeño comentario, ¿no?
la resistencia equivalente es pequeña, entonces en este caso no se van a producir ciertas grandes modificaciones. Por lo tanto, esto podríamos decir que es un instrumento de muy buena calidad. Los hay evidentemente mucho mejores. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero medir la diferencia de potencial y no la corriente? Ustedes recuerden que la diferencia de potencial o caída de potencial o directamente potencial es otro de las magnitudes eléctricas importantísimas, fundamentales, que nosotros hemos definido y vamos a utilizar frecuentemente para conocer las características de funcionamiento de un circuito eléctrico. Entonces, poder medir la diferencia de potencial también es muy útil. Bueno, en este caso no lo podríamos hacer en forma directa, porque el galvanómetro responde a la corriente eléctrica, no a la diferencia de potencial. Sin embargo, pensemos en lo siguiente. Cuando tengo un instrumento, si yo baso mi instrumento, si quiero elaborar un voltímetro a partir del galvanómetro, la corriente que pase a través de él también va a depender de alguna manera de la diferencia de potencial entre el borne A y el borne B. Entonces, en forma indirecta, la deflexión del funcionamiento, el desplazamiento, el giro de la bobina y la deflexión de la aguja dependen de la diferencia de potencial en bornes. Muy bien, con esto entonces rápidamente entendemos que este instrumento, el galvanómetro, puede servir para armar un voltímetro. Y de hecho lo hacemos. Muy bien, perfecto. Ahora, ¿cuál es el problema? Lo mismo de antes. Decir que la bobina que constituye el galvanómetro no puede soportar más de cierto valor máximo de corriente es equivalente a decir que el instrumento de medida no puede soportar entre el borne A y el borne B, que son los bornes de conexión del instrumento del galvanómetro, una determinada diferencia de potencial máximo. Acá al principio tenemos un cálculo sencillo de valores que ya hemos usado. Si la resistencia interna del instrumento es 20 ohm y la máxima corriente que puede soportar el instrumento, el galvanómetro, sin destruirse es 1 miliamper, entonces fíjense, el producto de esa I y esa R me da la diferencia de potencial en bornes entre el borne A y el borne B que puede tener ese instrumento, el máximo valor de diferencia de potencial que puede ese instrumento soportar. Obtenido en forma indirecta, por supuesto, pero es exactamente lo mismo. Ahora bien, esto nuevamente es un valor muy pequeño, tremendamente pequeño para los valores normales que uno maneja no solamente a nivel doméstico, sino a nivel de tecnología, de aplicación. Entonces, si nosotros queremos ampliar la utilidad de este instrumento de medida en cuanto a su capacidad de medir voltaje, tenemos que hacer lo mismo que hicimos con el amperímetro. Modificarlo de alguna manera para que pueda permitírsele al instrumento medir otros valores mayores de voltaje sin el peligro de la destrucción. Y esto lo hacemos de la siguiente manera. Observen ustedes que cuando nosotros tenemos un elemento de circuito, un capacitor o una resistencia, que son los elementos que nosotros hasta ahora hemos visto como elementos de circuito, y queremos medir la diferencia de potencial, nos estamos refiriendo justamente a la energía eléctrica, por unidad de carga, que hay entre dos puntos de ese elemento. Este podría ser el capacitor o podría ser la resistencia que hemos estado estudiando ahora, y si quisiéramos medir la diferencia de potencial, nos estamos refiriendo a la diferencia de potencial que hay entre el punto A y el punto B. Entonces, el instrumento de medida que necesita medir esa magnitud física tiene que ser conectado de esa manera. La conexión es en paralelo. Y observen ustedes que en este caso no hace falta abrir el circuito. Yo no tengo que cortar el cable e introducir el instrumento de medida. No es necesario. Eso es una ventaja que tienen los voltímetros respecto de los amperímetros. Por eso el voltaje generalmente es una magnitud física mucho más fácil de obtener y de medir, y es la que generalmente se toma como dato, es más fácil tenerla como dato
no solamente en cuanto a los valores que se dan, sino además en las características que se dan del instrumento. Muy bien. Yo tengo que conectar el instrumento entre el punto A, es decir, los bornes de conexión van entre el punto A y el punto B, pero si acá hay una diferencia de potencial mayor de 0,02 voltios, este galvanómetro con estas características, estos valores característicos de resistencia y de máxima corriente, queda destruido. Entonces, ¿cuál es la idea? Otra vez recorrimos a una resistencia de deriva o a una resistencia shunt, que acá en el gráfico se llama RS. Esta resistencia se coloca en serie con el galvanómetro, en serie con la RC, de manera tal que si yo quiero medir un voltaje mayor de 0,02 voltios, ese voltaje esté entre el punto A y el punto B, pero esta resistencia se coloca acá de manera tal que cuando acá haya un voltaje mayor, acá solamente aparezcan los 0,02 voltios y el resto del voltaje quede ahí. El resto del voltaje caiga sobre esa resistencia, de manera que este instrumento quede protegido. Vamos al ejemplo. Supongamos entonces que queremos diseñar un voltímetro, otra vez las mismas características del galvanómetro. Estos son valores, digamos, normales para un galvanómetro comercial. Pero supongamos que queremos medir 10 voltios. Recuerden ustedes que el máximo voltaje con esas características del galvanómetro es 0,02 voltios. Entonces, evidentemente, no lo podemos conectar directamente. ¿Qué hacemos? Calculamos una resistencia de manera tal, RS, de manera tal que cuando aquí hayan 10 voltios, aquí hayan solamente 0,02 y el resto del voltaje esté aquí, caiga en la resistencia RS. Muy bien. Fíjense ustedes que el voltaje V sub B, como está escrito aquí, es el voltaje que hay entre el punto A y el punto B. Ese voltaje, por la ley de Ohm, va a ser igual a la corriente que pasa por aquí, multiplicado, por la suma de estas dos resistencias que están en serie. Entonces, el voltaje en bornes del instrumento, del voltímetro, es igual a la máxima corriente que puede soportar el instrumento de medida, la IFC, por la suma de las dos resistencias que se encuentran conectadas en serie. Esta es la ecuación básica para el voltímetro. Entonces de acá yo voy a despejar RS y voy a calcular el valor correcto, conveniente de RS, ¿para qué? Como dice acá en el ejemplo, cuando hayan 10 voltios entre el punto A y el punto B, ¿sí?, en bornes del instrumento, aquí solamente hayan 0,02 y el resto esté contenido acá. Entonces, como V sub B, ¿qué es? En este caso sería el máximo voltaje que se quiere medir. IFC ya lo conocemos, es una característica del instrumento, tiene que venir provista por el fabricante, esa y la resistencia interna. Y la resistencia interna la tenemos acá. Entonces hacemos la cuentita y la resistencia que hay que colocar, la resistencia de deriva que hay que colocar es, o la resistencia serie, aquí hay que colocar es de 9.980 ohm. Otra vez se presenta el mismo problema que en el caso del amperímetro, solo que al revés. Cuando yo conecte este instrumento de medida al circuito, voy a estar conectando en paralelo con este elemento de circuito, al cual yo le quiero medir la caída de tensión, una resistencia en paralelo. Y en este caso, la resistencia en paralelo que se conecta es de 9.980 ohm. En realidad, no es, la resistencia que se conecta en paralelo es esta, más los 20 ohm de resistencia interna que tenemos del instrumento. Es decir, una resistencia de 10K, de 10.000 ohm, que es una resistencia interesante. Bueno, esta es la característica de los voltímetros. El voltímetro generalmente tiene una resistencia interna muy alta. Idealmente, el voltímetro tendría que tener una resistencia infinita, porque si la resistencia fuese infinita, entonces por aquí no hay circulación de corriente.
y toda la corriente del circuito pasa por el elemento de circuito y produce la verdadera caída de tensión, que es la que yo quiero medir. Otra vez, los voltímetros ideales no existen, entonces por muy bueno que sea el voltímetro, esto es por muy alta que sea la resistencia interna que presente el voltímetro, siempre va a haber una pequeña corriente que puede circular por acá. De todas maneras, si el voltímetro tiene una resistencia interna muy alta comparada con la resistencia del elemento de circuito al cual yo le quiero medir la diferencia de potencial, la corriente que llega al nodo A prácticamente pasa por el elemento de circuito. Hay muy poca corriente que toma el voltímetro. Entonces me estoy asegurando que la medida del voltímetro sea casi la medida verdadera que yo quiero tomar. Muy bien, perfecto. Aquí hay que tener justamente como consecuencia de lo que acabamos de mencionar algún criterio cuando en un circuito necesitamos conectar simultáneamente amperímetros y voltímetros. Justamente estas dos imágenes, estos dos dibujos, están mostrando lo que se llama el método voltímetro-amperímetro para poder medir resistencias eléctricas. Si yo quiero saber el valor de esta R, yo mido la corriente y mido el voltaje y entonces, conociendo estos dos parámetros, utilizando la ley de Ohm, conozco el valor, puedo calcular en forma indirecta el valor óhmico de esa resistencia. Sin embargo, hay dos formas de hacer esta conexión. Acá los muestra el dibujo. En este caso, fíjense ustedes, el amperímetro estaría midiendo la corriente que pasa por la resistencia, que no es la verdadera corriente que se tiene en el circuito original. Porque en el circuito original no está el amperímetro y el voltímetro. Entonces por la resistencia está pasando una corriente I. Acá pasa lo mismo, estamos midiendo corriente y voltaje. ¿Por qué la diferencia de conexionado? Eso depende de las diferentes calidades de los instrumentos de medida que yo tengo. Si el voltímetro que yo estoy utilizando es de muy buena calidad, su resistencia interna tiene que ser muy alta, justamente para que pase muy poca corriente a través de él. Si el amperímetro que estoy utilizando es de mucha calidad, va a presentar una resistencia interna muy baja, de manera tal que la corriente que tenga que pasar a través de él sea prácticamente la corriente que circule por la resistencia a la cual yo le quiero medir la corriente. Entonces, el problema está en las diferentes conexiones, en cómo son las características de cada uno de los instrumentos. Entonces, fíjense, en el caso de la figura 2616A, yo tengo el amperímetro conectado inmediatamente a la salida de la resistencia y el voltímetro en realidad está midiendo una caída que está midiendo, discúlpenme, que está midiendo la corriente que está pasando por la resistencia. Ahora, está midiendo la verdadera corriente que pasa por la resistencia y vemos en el circuito que no. Si el voltímetro no es ideal, la corriente I llega al nodo A, suponiendo que sea una resistencia alta, la mayoría pasa por la resistencia, pero va a haber una pequeña corriente que va a pasar por el voltímetro. Entonces el amperímetro no está midiendo la verdadera corriente de I. Y el voltímetro tampoco va a estar midiendo la verdadera diferencia de potencial en la resistencia, porque como está conectado el voltímetro, la diferencia de potencial entre el punto A y el punto C va a ser la caída de tensión en la resistencia más la caída de tensión en el amperímetro. ¿Cuándo se utiliza esta conexión? Cuando el amperímetro del cual nosotros disponemos es de muy buena calidad y el voltímetro no tanto. En ese caso, el amperímetro va a tener una resistencia interna muy pequeña y por lo tanto, cuando pase la corriente a través de él va a producir una caída de tensión despreciable. Entonces, estamos asegurándonos de que el voltímetro no va a medir exactamente la caída de potencial en la resistencia, pero muy, muy cercana a la realidad. Acá pasa exactamente lo mismo, pero al revés. Acá el voltímetro es de una gran calidad, de una resistencia interna muy grande.
Entonces, si la resistencia interna es muy grande, acá el amperímetro evidentemente va a medir la verdadera corriente que pasa por la resistencia, en realidad la corriente que entra al nodo A. Si este voltímetro es muy bueno, toma poca corriente, el amperímetro mide la corriente total que pasa por A y el voltímetro está acusando la verdadera caída de potencial sobre la resistencia. Entonces, la combinación de estos dos circuitos depende de las características que tengan voltímetro y amperímetro. Ustedes recuerden que nosotros generalmente utilizamos multímetros, es decir, un solo instrumento que tenga un solo instrumento de medida que pueda funcionar de distintas formas. Bueno, acá les dejo entonces estos problemas encargados que lean estos problemitas y los, digamos, valores numéricos son muy elementales, pero sobre todo que capten la idea de este tipo de conexión. Para terminar con este capítulo, y para terminar con este tema, veamos justamente un tercer instrumento de medida que viene también incorporado en esos multímetros o tester que nosotros utilizamos frecuentemente en el laboratorio, que es el ohmímetro. El ohmímetro mide ohm, es decir, la unidad de resistencia eléctrica. El circuito elemental es este de acá. Acá adentro está el galvanómetro. Entonces la idea es, si tengo una resistencia, que la deflexión de este instrumento sea proporcional al valor óhmico de R. Ahora, para eso, yo necesito armar todo este circuito. Galvanómetro en serie con una fuente de alimentación interna del instrumento, en serie con la resistencia eléctrica que yo quiero medir, externa al instrumento, y una resistencia en serie RS que es variable. Todo eso conforma un circuito serie. ¿Sí? Muy bien. Esto da ciertas particularidades y ciertas diferencias profundas respecto del voltímetro y del amperímetro. La primera de ellas es observar que como tenemos un circuito propio, es decir, hay un circuito propio en este instrumento de medida, entonces la corriente que circula por él y que evidentemente es la corriente que va a hacer mover al galvanómetro, que va a hacer funcionar al galvanómetro y que nos va a permitir tomar una medida de la resistencia óhmica, depende de la batería E. Hay que observar entonces que el ohmímetro funciona con una fuente de energía propia. Fíjense ustedes que lo que hemos descrito nosotros antes, en cuanto a las características del voltímetro y del amperímetro, los dos instrumentos antes mencionados hacen que el galvanómetro funcione tomando energía del circuito a medir. Acá lo que pasa por el galvanómetro, tanto en este circuito como en este circuito, es parte de la corriente que viene circulando por el circuito. Entonces, estos dos instrumentos no necesitan batería interna, no necesitan fuente de alimentación independiente. Toman su energía del circuito a medir. El ohmímetro no, depende de esta batería interna E, que en los testers que ustedes han utilizado son unas pilas comunes. Entonces, vamos a ver cómo este circuito está dependiendo justamente, es decir, mide realmente resistencia eléctrica. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Planteamos la ecuación, que acá no está hecho, bueno, planteamos la ley de Ohm para este circuito. Entonces, acá que tenemos, planteamos la ley de Ohm, planteamos la ley de Kirchhoff de las mallas. La tensión aplicada a la malla menos las caídas de tensiones que encontremos a lo largo de la malla, recorriéndola en un sentido cualquiera, tiene que ser igual a cero. O bien, su variante, las tensiones aplicadas a la malla tienen que ser igual a las caídas de tensiones que nosotros encontremos. Recorramos el circuito en el sentido que circula la corriente, de positivo a negativo, entonces tenemos que la FEM de la batería va a ser igual a la caída de tensión en la resistencia, en RS, y en la resistencia interna del instrumento. Es decir, I por R más I por RS más I por RC. Muy bien. Para un determinado valor de RC, esto es un potenciómetro, es una resistencia ajustable, entonces la corriente que circula por acá
para un valor dado de fuente de alimentación, para un valor dado de resistencia interna, para un valor dado de DRS, depende directamente de la resistencia medida. Y como la corriente que circula por este circuito pasa por el galvanómetro y es la culpable de que deflecte la aguja, entonces evidentemente la corriente que mide el instrumento es directamente proporcional a la resistencia eléctrica que yo conecte en el circuito. Ahí quedan enganchadas las dos variables. Entonces la deflexión de ese instrumento va a depender del valor resistivo que tenga la R a medir, que es R, que es esta resistencia R. Hay que tener en claro algunas cosas, préstenle atención a la graduación de la escala. Hay dos características distintivas respecto del voltímetro y del amperímetro que vimos antes. Vuelvo un segundito al dibujo anterior. Fíjense, si por acá no hay circulación de corriente, el instrumento no se excita, no se mueve, la aguja queda aquí, en esta posición. La aguja queda en esta posición de acá, que es la posición neutra, digamos. Lo mismo pasa acá. Si yo desconecto el voltímetro de todo el circuito, el instrumento no se mueve, la aguja coincide con esta posición. Quiere decir que en esta escala, que es la escala del amperímetro, acá estaría el 0 amper. En este punto, esto coincidiría con el 0 voltio. Pero resulta que en el ohmímetro la cosa es exactamente al revés, porque el ohmímetro utiliza el circuito serie que acabamos de ver. Entonces, fíjense, ¿qué pasa cuando yo entre este punto, el X y el Y, los bornes de conexión del instrumento, pongo un cable? Recuerden que estamos asumiendo nosotros que el cable tiene una resistencia cero, el cortocircuito que habíamos visto en la clase pasada. La resistencia externa va a ser cero. La escala de medida tendría que indicarme eso. Ahora, cuando acá la resistencia es cero, la corriente que circula por el circuito es máxima. O tendría que ser la máxima. Entonces, esta aguja tendría que estar en el fondo de esta escala, porque el galvanómetro deflecta o se mueve el máximo ángulo posible, la máxima excursión posible, porque la corriente es máxima, cuando esta resistencia es cero. Por lo tanto, el 0 ohm en esta escala está a la derecha, no está a la izquierda. Lo mismo, ¿qué pasa cuando entre el punto A y el punto B yo abro los dos conectores? Es decir, no pongo ningún cable, los dejo abiertos. La resistencia entre el borne X y el borne Y es infinita. Con una resistencia infinita no tendríamos circulación de corriente, que efectivamente es lo que sucede en este circuito. Pero al no circular corriente, al no pasar corriente por el galvanómetro, este no queda excitado, no se mueve. La aguja está en esta posición. Este punto de acá me está indicando resistencia infinita. O sea que la graduación tiene que ir al revés que el voltímetro y el amperímetro. Pero además hay otro detalle. Acá el valor infinito es posible cuando yo no tengo resistencia conectada entre el punto X y el punto Y. Entonces, como está contemplado el valor infinito, entonces la escala no puede ser lineal. ¿Cómo gradúo una escala lineal? Es decir, con la distancia de separación entre dos marcas consecutivas, todas iguales, cuando en uno de los extremos tengo infinito. Es imposible. La escala del ohmímetro no es lineal. Y esto hace que se dificulte bastante la lectura de la medición. Pero bueno, es uno de los variantes de los problemas que tiene el ohmímetro. Bien, muy bien. Entonces, como ustedes van a ver en el laboratorio, debido a estas características, hay toda una serie de procedimientos que se sigue antes de poder hacer una medición. Y una de las cosas importantes que hay que tener en cuenta es que antes de hacer cualquier medición con el ohmímetro, con el amperímetro y el voltímetro no hace falta, pero con el ohmímetro sí, porque el ohmímetro tiene esta característica, tiene una fuente, su funcionamiento depende de una fuente interna propia.
es el hecho de calibrar el instrumento antes de hacer la medición. Con el voltímetro y el amperímetro no hace falta, con el ohmímetro sí. ¿Por qué razón? Porque la deflexión de esta aguja efectivamente va a depender de la corriente que circule por esta malla. Y eso es lo que hace mover al galvanómetro. Ahora, la corriente que circula por esta malla depende del valor de esta FEM. Entonces, si yo empiezo a medir resistencias con una batería nueva, por acá va a circular una cierta cantidad de corriente. Pero si esta batería está gastada y ya no pone 1,5, ya no entrega 1,5 voltios al circuito, sino que entrega 1,45 voltios, la corriente no va a ser la misma, aún habiendo conectado la misma resistencia. Entonces yo me tengo que asegurar, previo a cualquier medición, que el instrumento esté calibrado por las posibles variaciones de FEM que se pueden tener debido al gasto, al consumo y al gasto y al deterioro de la batería. Y entonces esa calibración consta, como ya se lo van a explicar en la práctica de laboratorio, de antes de medir cualquier resistencia, hacer un ajuste de cero. Esto es, yo conecto las dos puntas de prueba, las dos puntas de conexión entre sí, que equivaldría a poner un cortocircuito entre el punto A y el punto B. En esas condiciones, el instrumento de medida tiene que marcarme 0 ohm, es decir, la aguja tendría que estar en esta posición. Si lo está, quiere decir que la batería está bien y el instrumento está calibrado y se puede hacer la medida a posteriori, es decir, abro las puntas, conecto entre los bornes de la resistencia a medir y la aguja me va a indicar el valor óhmico de esa resistencia. Pero si previo a eso, en esta prueba de cortocircuito, en esta calibración, la aguja no coincide con el cero, yo tengo que asegurarme que en esas condiciones la aguja me dé cero, porque hay cero resistencia entre el punto X y el punto Y. Bueno, eso lo hago a través de esta resistencia serie, que es variable. Modificando los valores de RS, hago coincidir, cuando acá haya un cortocircuito, la aguja con el cero. Entonces, a partir de ahí, yo me aseguro que para el estado de la fuente de alimentación, sea cual sea, el instrumento está bien calibrado. Hecho eso, abro las puntas, conecto la resistencia y obtengo el valor de resistencia eléctrica que quiero medir. Bien, perfecto. Bueno, terminamos entonces con este tema. Ya para la próxima clase vamos a ver circuito RC.